Con este video queremos dejar una serie de recomendaciones y buenas prácticas que entendemos les pueden ser útil como una guía para implementar un laboratorio de innovación en cualquier organización, y me parece importante destacar también que es un caso concreto que hemos aplicado en el gobierno de la provincia de Santa Fe, y es importante que la importancia radica en que cada una de las recomendaciones que vamos a hacer han sido puestas en marcha y no necesariamente son conceptos teóricos, sino que fueron probados y sometidos a una gestión pública. Así que bueno, la primera de las recomendaciones tiene que ver con definir y reconocer el ecosistema público, es decir, quiénes son los ciudadanos, los organismos, las universidades, academia o el sector privado que está haciendo innovación pública, por dos motivos. Primero, porque identificada ese ecosistema nosotros vamos a tener la posibilidad de comenzar un diálogo ciudadano y de mejorar la participación ciudadana con ellos, con el sentido de poder no solapar programas y servicios que el Estado necesita implementar con las cosas que ya existen territorialmente. Es decir, si tenemos un grupo de ciudadanos que está desarrollando una plataforma de participación ciudadana, ¿qué sentido tendría que el Estado, en este caso una gestión de gobierno, se ponga a hacer desarrollos puntuales en ese sentido? Entonces, el reconocimiento del ecosistema va en ese sentido, en el sentido de reconocer quiénes son los que están innovando, qué están haciendo y por qué lo están haciendo, poder sentarnos con ellos y comenzar un diálogo para poder pasar a lo que nosotros definimos como la buena práctica número 2 o la recomendación número 2, que es definir líneas o ordenadores de trabajo. Esto significa que identificadas esas iniciativas que existen en el territorio, vamos a poner un par de líneas ordenadoras o ejes de trabajo que lo que me van a permitir es poder hacer una buena segmentación de ellas para no aplicar cualquier metodología ni cualquier modelo. Es decir, si tengo iniciativas que tienen que ver con la cultura digital, podemos aplicar metodologías específicas de trabajo con esas iniciativas y no necesariamente caer en el reduccionismo de tener una sola metodología para trabajar con todas las iniciativas por igual. Entonces, ya nos estamos adentrando a la tercera recomendación y la hemos mencionado recién, y es la definición de la metodología y el modelo de trabajo que vamos a tener. ¿Qué significa esto? Que una vez que tenemos agrupadas en líneas de trabajo, que pueden ser una o varias líneas de trabajo, todas las iniciativas que hemos detectado en el territorio y que por supuesto son personas o grupos de personas que están dispuestas a trabajar en forma colaborativa en este caso con el gobierno provincial, vamos a definir las metodologías y qué modelo de laboratorio vamos a poner en marcha. Es decir, si tenemos un modelo de coworking público, seguramente las metodologías van a ser ajustadas para un modelo de coworking, pero además ajustadas para esas líneas de trabajo que mencionábamos anteriormente. Entonces, del grupo de las tantas iniciativas que hay de metodologías, vamos a ir seleccionando de forma personalizada para cada uno de los proyectos. Acto seguido, vamos a implementar lo que nosotros llamamos un calendario o calendarización de esas actividades. Es decir, no podemos tener la ejecución de todos esos proyectos de forma desorganizada. Para eso tenemos que armar un calendario global que sea de un mes, de un semestre, de un trimestre o de todo el año, y vamos a tener una estricta planificación con todos los ciudadanos que estén trabajando en estas líneas, incluso con el propio gobierno, para poder hacer un uso eficiente de los recursos, no solo del Estado, sino del tiempo de las personas que trabajen con nosotros en el equipo interno, como las personas que se acercan a trabajar al laboratorio. Entonces, definido ese calendario, vamos a poder en este momento hacer una clasificación de qué tipo de actividades vamos a tener. En este caso, nosotros, para el laboratorio de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, definimos siempre 3 tipos de actividades. Una actividad que siempre tiene más participantes, pero con menos nivel de involucramiento, que son las actividades de
sensibilización o divulgación, y que entendemos que son las actividades más masivas, son una de nuestros tipos de actividades, y entendemos que podrían ser una buena clasificación para varios laboratorios. El segundo tipo de actividad que podemos encontrar son actividades de formación o de co-creación. ¿Qué significa esto? Que en ese tipo de actividades vamos a reconocer y a empezar a trabajar en forma concreta y colaborativa con las personas que se acerquen a trabajar al laboratorio, y ya vamos a empezar a tener un ida y vuelta y salir del formato tradicional, que como varias veces lo dijimos, salir del decidir con los ciudadanos y empezar a hacer con ellos. Esto implicaría sentarnos y que no solamente escuchemos su opinión, que además tomemos en cuenta sus desarrollos previos, sus proyectos ya documentados y probados, etcétera, etcétera. Y el tercer tipo de actividades, que son las actividades tal vez de que menos proyectos tienen en marcha, son las actividades de tipo de prototipado. ¿Qué significa esto? Son actividades que vamos a crear o vamos a tener como meta en crear un producto mínimo viable. Esto implica que en el caso de un proyecto que tiene que ver, por ejemplo, en la creación de una plataforma de participación ciudadana, vamos a montar una plataforma, y ese va a ser nuestro prototipo para poder poner en marcha y escalar al tamaño que una institución como un gobierno, en este caso, permita. Entonces, definida esa calendarización y la clasificación en el tipo de actividades, vamos a pasar a la que se denomina la ejecución de esas actividades, que van a ser ejecutadas en el formato que hemos definido ese calendario, es decir, cumpliendo con los hitos que nos habíamos planteado. La quinta recomendación o buena práctica tiene como fin definir una serie de indicadores o de métricas que me van a permitir empezar a tener un feedback de cómo se están ejecutando primero, y además cuáles son los resultados que están generando. Recuerdan que en la unidad teórica, cuando hablamos de los tres tipos de condiciones que se tenían que dar para que existan, que verdaderamente exista una innovación o un cambio, eran tres, digamos, valga la redundancia, el grado de cambio que provocaba, el éxito de esa iniciativa y la implementación concreta de esa iniciativa. Así que tenemos que definir indicadores que puedan medir algunas metas en base a esas líneas que mencionamos recién, y claramente vamos a lograr tener una medición y entregables muy concretos que, por supuesto, nos van a permitir rendir cuentas ante los decisores políticos, en nuestro caso particular, pero si tuviésemos la dependencia de un decisor de alto rango o un CEO de una compañía, igual deberíamos hacer una rendición que tiene que ver con qué estamos haciendo con los recursos que nos asignaron en los presupuestos que tenemos disponibles. Definidos esos indicadores, lo que vamos a hacer es, a través del tiempo, ir midiendo la evolución de los mismos. Por último, además de ser una buena práctica y una recomendación, es la esencia de un laboratorio público abierto, como en este caso fue Santa Lab en Santa Fe, es el concepto de documentar y compartir absolutamente todo lo que hacemos en el laboratorio. ¿Para qué sirve esto? Primero, para dejar constancia por escrito de todo el trabajo que se estuvo haciendo y de qué proyectos hemos puesto en marcha, pero segundo y principalmente, en poder mostrárselo a otras personas y a otros gobiernos, y que puedan hacer lo que decimos siempre, una posible adaptación y implementación en sus gobiernos, porque si no estaríamos necesariamente reinventando siempre la rueda, como decimos, en poner en marcha iniciativas que otros ya han tomado con éxito, y me parece que el concepto de compartir tiene mucho que ver con esto, porque si no caeríamos en que estamos haciendo uso de los recursos públicos en beneficio de una comunidad pequeña o de un grupo de personas, y no lo estamos disponibilizando para que más gobiernos, incluso muchas más personas, puedan aprovechar
las iniciativas y los proyectos que pusimos en marcha. Bueno, entendemos que este es una documentación, una guía concreta de cómo poder avanzar en el sentido de implementar un laboratorio. Por supuesto, como siempre digo, no son recetas mágicas ni infalibles, hay que realizar una buena adaptación y un buen ordenamiento de todas estas ideas y ponerlas en prácticas en la medida de lo posible en la organización donde estemos trabajando.